A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, buen día. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa y unidos a las emisoras dominicas en el Perú, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y también a las otras emisoras amigas que se unen siempre en este y en otros horarios a transmitir a Pensar Más. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Bien, Rosa María en unos instantes ya está con nosotros porque estamos viviendo días muy difíciles. Es un día muy, pero muy triste. Ayer hemos tenido 17 muertos. Ya van sumando 45 muertos en lo que va de estas protestas. Hay 75 policías heridos. De verdad, hoy día es muy difícil decirnos buenos días con toda esta pena, con todo este dolor que se está generando en el interior de nuestro país, especialmente en la zona de Puno. Ayer con Rosa María hemos tenido que variar la pauta del programa. Hoy día teníamos planificado otra cosa, pero ante la coyuntura de este momento hemos variado y prácticamente estaremos en contacto directo con Puno para ver los hechos y los detalles que están pasando allá. También hoy día tenemos a las 11 de la mañana la presentación del gabinete Otárola en el Congreso de la República pidiendo la investidura. Vamos a ver si le otorgan o no le otorgan la investidura en medio de esta coyuntura. Rosa María viene con el análisis completo de todo lo que está pasando en estas últimas horas. Bien, Rosa María, ¿qué tal? Difícil decirnos hoy día buenos días por toda la tragedia que estamos viviendo. Así es, difícil darle los buenos días a los peruanos, difícil dar los buenos días en Puno. Nuevamente el país tiene que ser testigo de una masacre, de una tragedia que ha cobrado la vida de 17 peruanos, pero que ya suman más de 40. Estamos en 43, en apenas 33 días de gobierno de Dina Boluarte. Vamos a hablar de todo esto hoy, por supuesto, pero primero vamos a cumplir con los auspiciadores del programa. Primero está la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina del Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. También ustedes pueden colaborar con nosotros a través de las billeteras electrónicas Plin o Yape y también, por supuesto, a través del PayPal para todos los peruanos que viven en el exterior y que tienen este medio. A veces me lo dicen como su único referente de lo que está pasando en el país. Ayúdennos a sobrevivir económicamente haciendo sus donaciones a través de este medio PayPal
y así contribuyen al sostenimiento de la radio. Muy bien. Lo primero que hay que decir es que sobre todas las cosas está la vida. La vida es el primer valor que tenemos que defender. Hoy hay personas que están heridas en Puno y necesitan ser trasladadas para mejorar sus posibilidades de sobrevivencia. Lo primero que tiene que garantizarse, y ayer fue un pedido urgente de la ministra de Salud, es el traslado de los heridos. Es la movilización de la atención médica que se requiere. No se puede seguir atacando ambulancias. No se puede atacar a la Cruz Roja. No se puede atacar a aquellos servidores de salud que están salvando vidas. Y esa creo que es la urgencia dramática del momento. Si defendemos la vida, primero salvemos todas las vidas que podamos. De lo sucedido ayer, ya hay 17 peruanos que no van a volver. Pero los heridos a esta hora necesitan ser rescatados. Y los vuelos tienen que seguir dándose para poder rescatar a las personas que están graves y que todavía tienen una oportunidad de vivir. Ha sido difícil. Han habido ya algunos traslados de civiles y de policías, pero se necesita hacer mucho más, porque la atención de salud en Juliaca está colapsada. Los médicos, las enfermeras han hecho lo que han podido con lo poco que tienen. ¿Qué pasó ayer? Y vamos a repetir esto una y otra vez, porque el pensamiento binario no ayuda en estos momentos. El decreto legislativo 1186 es una ley del Perú y tiene un reglamento. En esa ley se establece con absoluta claridad la forma en la que la Policía Nacional reprime el delito, los términos del intercambio en el uso de la fuerza. Hay reglas. Toda fuerza tiene reglas para ser usada. En cualquier parte del mundo sucede así. No podemos normalizar la muerte. No podemos pensar que en un enfrentamiento la única opción es matar, porque eso no es cierto y no está previsto en la ley. Vamos a repetir en términos generales lo que dicen los artículos 8 y 9 de la ley y lo que dice con absoluta claridad el artículo 9, inciso E del reglamento de la ley, decreto legislativo 1186. Vayan y revísenlo. Yo le digo a la gente desde ayer, lean la ley. Si la policía se enfrenta en un evento tumultuario, ¿tiene derecho a disparar ráfagas sobre la gente para que caiga quien caiga? No. La respuesta es no. La ley es clara. Y mientras la Policía Nacional no respete su propia ley y el gobierno no haga respetar la ley que le impone un uso adecuado de la fuerza a la Policía Nacional, la que está en falta es la policía y el gobierno. ¿Qué dice sobre eventos tumultuarios? La fuerza letal es la última que se usa. La última. ¿Y se puede usar? Sí se puede usar. Cuando hay una amenaza directa, real e inminente, son las palabras que utiliza la ley. Real e inminente. Me están disparando a mí, yo disparo en defensa propia. Nada más. En defensa de la vida o de la vida de los que estoy protegiendo. Es la única forma en la que un policía puede defenderse. Me están disparando a mí, voy a morir, disparo. Nada más.
Los testimonios de Puno ayer son bien claros. Se han disparado ráfagas. Hay una señorita de 17 años fallecida. Hay un muchacho médico terminando su educación en medicina que sale a ayudar a las víctimas y lo matan también. ¿Ese es un infiltrado boliviano, narcotraficante? No, pues, no se ha cumplido la ley y no se viene cumpliendo la ley desde el 7 de diciembre en el uso de la fuerza en el Perú. Una y otra vez hay que explicarlo. Protestas hay en todas partes. Muchos han hecho el paralelo con lo sucedido en Brasil y es un buen paralelo. Una turba asalta simultáneamente a 3 sedes de poderes del Estado, los destroza, rompe lunas, rompe muebles, se mete a las oficinas, queman papeles, hacen sus necesidades dentro de las instalaciones. ¿Hay muertos? No, no hay muertos. Hay 1.500 detenidos. La policía detiene, no mata, detiene. ¿Para qué? Para esa persona que toma un aeropuerto, que incendia la casa de un congresista o que saquea Plaza Vea, va presa a prisión, el número de años que corresponda de acuerdo a la calidad de su delito, procesado con un debido proceso con las garantías de ley en un juicio justo, y se va presa 5, 10, 8, 12 años, lo que corresponda. Porque la conducta de la población civil ayer es delictiva y el delito merece persecución y sanción, pero no se aplica la pena de muerte indiscriminadamente. Eso es inaceptable. Partamos de ese consenso mínimo. No se mata, se detiene. No se mata, se detiene. Y a las personas binarias que dicen, ¿pero qué vas a hacer si vienen y te atacan con piedras? Los detienes, pues. Por eso la policía está entrenada por el Estado y equipada por el Estado con nuestro dinero para profesionalmente prevenir y perseguir el delito. Y eso es exactamente lo que tiene que hacer. Y eso es exactamente lo que no ha hecho ayer. Así de claro. No lo ha hecho ayer y no lo hizo en Ayacucho. Ahí con intervención militar. En esta oportunidad no ha habido intervención militar. Es conducta 100% policial. Y vamos a explicar algo que creo que es evidente, pero parece que no es evidente. ¿Por qué toman aeropuertos? ¿Porque son terroristas? No. Y me remonto a hechos del pasado. Arequipazo, gobierno de Toledo. ¿Qué fue lo primero que hizo la turba? Destrozar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque no quieren comunicarse con el mundo entero, porque están locos, porque son rojos. No, por una razón táctica muy simple. Toda la línea de suministro de la policía y las Fuerzas Armadas llega por el aeropuerto. Corto la línea de suministro, ya no tienen refuerzos. Es decir, a la población se le dice lo siguiente una y otra vez. Por el aeropuerto vienen los que te van a matar y van a matar a tus hijos. Cerremos el aeropuerto para que no nos maten. Eso es lo que se repite todo el tiempo. Si no cerramos el aeropuerto, nos matan. Y la gente va a cerrar el aeropuerto para que no la maten, y la increíble paradoja es que ahí la matan. Ahí la matan. Es evidente que el Estado peruano no puede permitir que se tomen aeropuertos. Estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué haces con las personas que quieren tomar un aeropuerto? Las cercas, las aíslas y las detienes. Lo que tienes que mandar a zonas en conflicto son portatropas que puedan trasladar a todo lo que puedas. Seguramente tendrás a 100, a 200, a 300 personas. Y con esas primeras detenciones, la violencia va a bajar inmediatamente.
y trasladas, por supuesto, en un avión a esos 200 detenidos a Lima o a otra zona, a Tacna, a Moquegua, a otra zona, y los pones a disposición de la Fiscalía. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con dos dedos de frente. No sé quién fue el jefe policial que estuvo a cargo ayer, pero no obedeció la ley. No obedeció la ley. Lean la ley, por el amor de Dios. Un policía tiene la obligación de conocer la ley y actuar en consecuencia. Si no lo hace así, o es un insubordinado y merece ser dado de baja, o tiene órdenes que contradicen la ley. Y esas órdenes están penadas también en la ley como graves violaciones de derechos humanos. La situación es muy grave en Puno, porque evidentemente la población está absolutamente exaltada. La violencia solo engendra violencia, pues. Si la respuesta a la violencia es más violencia, lo que vas a tener en respuesta es mucho más violencia. Pero si ya aprendimos todo esto, lo aprendimos en los 80 y en los 90. La violencia solo engendra más violencia. ¿Que hay intereses en esto políticos? Por supuesto que los hay. ¿Que probablemente hay intereses económicos? Sí, probablemente está el narcotráfico, sí, la minería ilegal se manifestó en Chala, claramente. Pero no es todo lo que hay. Vamos a analizar por partes lo que ha pasado ayer. Vamos a estar con los colegas de las radios de Puno que han estado siguiendo paso a paso lo que ha pasado. Han habido varias denuncias sobre el tipo de munición utilizada. Esto no está claro. No parecen ser balas dum dum, como dijo uno de los médicos, pero sí son balas con alto poder destructivo de órganos que no pueden utilizarse para contener una protesta. Los hechos, hasta donde sabemos, y por versión del propio gobierno, que anoche tuvo que salir muy tarde a dar una conferencia de prensa, hablaremos de eso también. Los hechos son como siguen. Tenemos desde el 4 de enero, y lo hemos cubierto ayer, 4, 5, 6, 7, 8 de enero, movilizaciones en la región Puno. El resto del sur ha tenido, sí, algunas movilizaciones esporádicas, pero la movilización contundente, el paro contundente con toma de carreteras, ha sido el realizado en la región Puno. Para el día de ayer se anunciaba ya desde el lunes muy temprano una movilización muy grande de aymaras hacia Juliaca y quechuas hacia Puno. Una movilización que, según cifras del gobierno, aglutinó más o menos a 9.000 personas en Juliaca y a 17.000 personas en Puno, cifras del señor Otárola. Esa es la movilización. Ustedes dirán, pero eso no es muy grande. Claro, en Lima, si salen a marchar 9.000 personas, pues es una lágrima. Pero Juliaca, no. Es muchísima gente. Lo primero que llamó la atención y de lo que hay imágenes desde muy temprano es la movilización en cústers blancas que atravesaban el altiplano. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y sí, efectivamente, alguien paga la movilidad. ¿Recuerdan ustedes las cústers blancas que cruzaban el altiplano cuando Keiko Fujimori en 2016 hacía su gira por el sur? Ahí hay muchos intereses en juego y en conflicto. Una investigación de inteligencia determinará si esto es contrabando, narcotráfico, qué dinero ilegal se mueve detrás de esto, porque ese financiamiento no está explicado. Pero esa movilización comienza pacíficamente en Puno y en Juliaca. Pero luego del mediodía, empieza la tarde y empieza, según nuevamente la versión del señor Octaro la noche, un asalto de unas 2.000 personas al aeropuerto de Juliaca, que fue repelida por la Policía Nacional.
Y en ese enfrentamiento que se produce el mayor número de muertos. Si tenían toda esta información tan acotada, ¿por qué no podían diseñar una estrategia para impedir con cercos el asalto al aeropuerto con Policía Nacional? Y tan podían hacerlos que entre los fallecidos no hay ningún policía. Hay heridos, sí, más de 70 heridos por contusiones, porque de acuerdo a lo señalado por el propio presidente del Consejo de Ministros, no llevaban armamento, tenían bombas Molotov, avellanas, retrocargas, que sí hacen daño, por supuesto, sí causan lesiones, sin duda, pero al frente había personal armado de la Policía Nacional. Y reitero, si la orden era no disparar, si la ley prohíbe disparar, a no ser que haya un enfrentamiento uno a uno, un peligro real e inminente de perder la vida, ¿por qué hay 17 muertos? Y esta pregunta la venimos haciendo no hoy día, la venimos haciendo desde el día 10 de diciembre, con lo sucedido en Andahuaylas. Si la orden no es disparar, porque hay muertos, porque hay también 10 muertos en Ayacucho. Ayacucho era el lugar donde más muertos se han registrado, ahí sí, por acción de militares y policías. También con un asalto al aeropuerto de Ayacucho, que ayer ha sido cerrado en prevención, y ahora es Puno, con 17 fallecidos. Y ahora vamos a las reacciones políticas. Dina Boluarte dice que no entienden lo que piden. Bueno, yo sí entiendo lo que piden, piden su renuncia. Piden su renuncia. ¿Por qué piden su renuncia? Porque hay una movilización política. Es una respuesta política de la izquierda peruana que no quiere a Dina Boluarte. No quiere a Dina Boluarte porque asume que es una traidora a la izquierda, que se ha derechizado, que tiene un pacto con la derecha que la sostiene en el Congreso, porque les dijo que iba a renunciar si se iba a Castillo, porque traicionó a Castillo, porque traicionó a la izquierda, por lo que ustedes quieran, pero la izquierda peruana quiere que Dina Boluarte se vaya. La mayoría de los peruanos quiere adelanto de elecciones con reformas. Eso es lo que la mayoría de los peruanos quiere. Una minoría radicalizada puede imponer su voluntad sobre la mayoría de los peruanos, no lo puede. Entonces hay que meterles bala. No, hay que detenerlos. Son dos cosas completamente distintas. Anoche había una sensación de absoluto desgobierno, porque un gobierno que se aferra al Estado de Derecho para tener legitimidad y no cumple con el Estado de Derecho, no puede reclamar legitimidad ni autoridad. Esperábamos un mensaje de Dina Boluarte, salió el presidente del Consejo de Ministros y dijo varias cosas, cambió la narrativa, intentó cambiar la narrativa. Entonces ahora el culpable es Pedro Castillo. Pedro Castillo desde Barbadillo coordina, dirige, organiza una movilización nacional. Esto parece de verdad poco creíble, después de haberlo observado 16 meses en el poder. Que Pedro Castillo tenga poder hoy en el Perú es bien discutible. No parece ser, ¿no es cierto?, el gran organizador de las masas. Muy bien, pero sí hay que decir, eso es verdad, que estas son posiciones de izquierda. La izquierda organizada o desorganizada en el Perú, con una harta presencia en el sur peruano, tiene una posición sobre Dina Boluarte. Y la posición sobre Dina Boluarte es que debe renunciar. ¿Dina Boluarte va a renunciar? Lo dudo. En este momento lo dudo. La respuesta fue, no nos vamos a correr. Y Dina Boluarte tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales y tiene el apoyo de la mayoría del Congreso hoy.
Y lo vamos a ver en unas horas cuando vaya el señor Otaro. Por lo tanto, no va a renunciar. Es un pulseo político donde lamentablemente la peor parte no se la lleva el señor Bermejo o Vladimir Cerrón, no, porque ellos no ponen la carne. La carne la ponen los más pobres. Ah, siempre. Los muertos siempre son los más pobres y los más débiles. Siempre. No son los dirigentes. Nunca mueren los dirigentes. Este es un pulseo político donde la narrativa ahora es Castillo, en primer orden. En segundo orden, los extranjeros. Y esto yo leo corrientes en redes sociales y me doy cuenta muy rápidamente cuando quieren sembrar la corriente, ¿no? Los bolivianos. Ya no son los venezolanos, ¿no? Aunque también algunos me dicen, son venezolanos que entran por Bolivia. Los bolivianos. Ayer se le aplicó la ley de extranjería a Evo Morales. La Superintendencia Nacional de Migraciones, en efecto, artículo 48 de su ley, puede prohibir el ingreso al Perú a cualquiera discrecionalmente, ¿eh? Cuando considera que esa persona es un peligro para la seguridad del país. Esa facultad la tienen todas las dependencias de migraciones del mundo. A cualquiera le niegan la entrada a otro país, sin más razón que consideramos que eres un peligro para el Perú. Por supuesto, Evo Morales ha aprovechado la oportunidad política para burlarse en su cara de Dina Boluarte y recordarle cuando eran amigos hace pocos meses. Entonces, Pedro Castillo son los extranjeros y el dinero ilícito. Reitero, no cabe duda que es el dinero ilícito. También hay financiamiento ilícito, por supuesto. Todo Puno es informal. Todo el Perú es informal. Por supuesto que hay dinero ilícito. Pero eso es todo. Dar la sensación de gobierno y cambiar la narrativa fueron los objetivos de ayer, de anoche. Pero el problema es que la respuesta del ministro del Interior no resuelve la pregunta que hacemos. Si existe un marco legal, decreto legislativo 1186 y su reglamento, ¿por qué la policía no cumple la ley? La policía no cumple la ley. Y eso el ministro del Interior y el ministro de Defensa no lo pudieron responder. Tampoco el primer ministro, que es abogado y conoce la ley, no lo pueden responder. Quisieron establecer, creo yo, en su narrativa, un equilibrio, una fuerza que ataca a la policía en el aeropuerto, y en el contexto de este enfrentamiento sí se puede disparar con ráfaga. Y no es así. La ley no dice eso. Tiene que venir una persona a atacarme a mí y yo tengo que salvar mi vida respondiéndole a esa persona. Una bomba molotov tirada al aire no implica que me están atacando a mí. Tiene que haber una reacción a una acción. Y esa reacción tiene que consistir en dice la norma, un peligro real e inminente de muerte. Me van a matar. Policía, respondo con mis armas. Si me van a matar a mí o a los que estoy protegiendo. Creo que es bien clara, ¿no? Anoche no hubo una respuesta sobre eso. A esta hora no hay una respuesta sobre eso. El señor Otara va a dar el Congreso hoy día, estaba ya pactado para recibir el voto de investidura, probablemente, como les digo, lo obtenga, pero van a haber disidencias. Algunos congresistas no de izquierda ya anunciaron que no le van a dar la investidura. Entre ellos, por ejemplo, el congresista Flores de Acción Popular, congresista por Puno, dijo que no le iban a dar la investidura e igual le incendiaron la casa allá. Igual. Donde solamente vivía su suegra con sus mascotas. Ni siquiera vive él. Hace años que no vive, ha dicho, en esa casa vivieron otros familiares. Ni siquiera le pertenece a él, le pertenece a otros familiares. Esa es la situación hoy.
Entonces, el señor Otárola sí puede presentar todo el discurso que quiera, pero tiene ya él como ministro de Defensa y él como primer ministro 43, 44 muertos solo en acciones de represión a la población. Sí, también hay otras desgracias que lamentar. Ayer ha habido una criatura, un niño prematuro que no ha podido ser atendido porque la turba impidió el pase en la ambulancia. Y por eso empezaba yo el programa diciendo, primero la vida, para todos. Para todos, primero la vida para todos. La conferencia episcopal en esto ha sido muy clara en su comunicado, muy clara. Acá hay una distorsión de lo que es protesta y acá hay una distorsión de lo que es el uso de la fuerza. Ambos están equivocados, legalmente, políticamente y moralmente. Y cuando no hay protesta, sino delito, el delito se reprime con detención, no con matanza. El derecho a la protesta no es el derecho a la destrucción de la vida, de la salud o de la propiedad del prójimo. Y la represión del delito no es el derecho a la matanza. Creo que se entiende, ¿no? Parece que en el Perú tenemos que explicar esto, que es lo básico en un Estado de Derecho una y otra vez, y hacer docencia política una y otra vez, desde la prensa, donde a nosotros en realidad no nos toca. No nos toca dar lecciones jurídicas ni de moral. Pero terminamos haciéndolo ante el vacío de un gobierno que no responde por el uso indiscriminado de la fuerza y dirigencias de izquierda que no dan la cara y no responden por delitos cometidos ayer. Bueno, vamos a darle la palabra a los colegas de Onda Azul, pero vamos a hacer una pausa. A ver, ya son las 8:30. Espero que se haya entendido bastante bien. No sé qué reacciones tenemos, Abel. Bueno, me parece un fanatismo. Muchas personas no ponen la vida sobre todo. Es una lástima, ¿no? Es una lástima que la vida les importe muy poco. Les importa poquísimo. Lamentablemente, como dicen en el Perú, la vida no vale nada. Y debería ser nuestra primera preocupación. No matarás. Por Dios. Pero si es lo básico, de los 10 mandamientos, no matarás. Entonces, ni la turba puede desnaturalizar el derecho a la protesta, ni el Estado puede desnaturalizar el derecho a su defensa, a la defensa de la paz. Y ayer, de nuevo, hemos visto las dos cosas. Muy bien. Nosotros tenemos mucho contacto con radios católicas en todo el Perú. Estamos con Onda Azul, Radio Católica Peruana desde Puno. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con los colegas. Vamos a la pausa y volvemos con Onda Azul. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa y todas las emisoras que se conectan a esta hora. Rosa María, adelante, por favor. Y efectivamente estamos con nuestro colega Jaime Calapuja. Él es el productor general de Radio Onda Azul, una radio católica que tiene transmisión directa en este momento desde Puno, con corresponsales en toda la región. Nos hemos conocido antes en Madre de Dios, cuando vino el Papa. Conozco el trabajo de Onda Azul, de estar al lado de la gente, y entiendo que no han dormido en toda la noche, así que agradezco muchísimo el esfuerzo de estar atendiéndonos a esta hora. Jaime, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María, y a todo tu equipo? Nosotros, pues, como lo mencionas, no hemos podido dormir toda la noche, hemos estado muy al pendiente de la información, principalmente de Juliaca y otras manifestaciones que se registraron al interior de la región, luego de conocerse de 17 personas fallecidas y un efectivo de la policía ahora último, fallecido. Ha fallecido efectivamente, nos acaban de avisar, un efectivo de la Policía Nacional
como resultado de sus heridas. Ahora, empecemos un poquito por el principio, por la data. ¿Todos los fallecidos son de Juliaca o tenemos fallecidos en otras zonas de Puno? Bien, el día de ayer hubieron manifestaciones tanto de las personas del norte y sur de la región de Puno, ¿no? Pobladores aymaras que se han trasladado a la ciudad de Puno y pobladores quechuas que se han trasladado a la ciudad de Juliaca. Ok. Entre las personas que se trasladaron en acto de protesta, pues han estado desde la provincia de Carabaya, Zángaro, la provincia de San Antonio de Putina, la provincia de Lampa y también la provincia de Melgar. Se han trasladado hasta la ciudad de Juliaca. Eso ha sido el panorama más o menos. Eso era hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Ahora, Jaime, ¿por qué querían trasladarse a Juliaca y Puno? ¿Por qué se consideraba importante su presencia en estas dos ciudades? Bien, es que hay un trascendido político que amerita una evaluación y un análisis. El 7 de diciembre, cuando se conoció la posición del expresidente Pedro Castillo, hubieron algunas acciones que amerita un análisis. Un Congreso de la República que saltaba, como si fuese que ha llegado a un mundial y que a mucha población detrás de cámaras, detrás de micrófonos, nos mirábamos en nosotros porque vimos qué es lo que pasaba en el Congreso de la República y a la población no le gustó. Y lo otro ha sido con el acto de juramentación de Dina Boluarte hasta julio del 2026. Y esto fue trascendiendo cuando hubieron doble discurso por parte del gobierno que nosotros como medios regionales estuvimos atentos, cuando en los medios de Lima se decía que las protestas en provincias eran subvencionadas por narcotraficantes, eran subvencionadas por contrabandistas, por terroristas, y lo peor que se hizo en el último argumento que escuchamos al gobierno central era de que habían infiltrados bolivianos en territorio peruano y que nos estábamos bolivianizándonos. No sé de dónde salió esa información y ahí falló su servicio de inteligencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Porque quienes se organizan en este momento son pobladores de comunidades quechuas y aymaras. Y ellos tienen, obviamente, para la presidenta Dina Boluarte, hace un sentido crítico de decir, nosotros solamente podemos decir que el pedido de adelanto de elecciones ya está en el Congreso de la República y punto, se acabó. Y aquí no pasó nada. Pero hay un pedido, desde un punto de vista legal, creo que con mayor análisis, y el camino que quiere la región de Puno es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para que se conforme una comisión de mesa directiva en el Congreso y que haya una presidencia transitoria. Ahí yo me centro en este momento y lo que ha sucedido lamentablemente el día de ayer, lo digo quizás de una manera parcializada, viendo la preocupación de mucha gente, se vulneró el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad de la policía. Porque hemos estado, inclusive nosotros, coberturando en la ciudad de Puno, los actos de protesta y vimos muy sensible a la Policía Nacional. Pero yo quería llamar a la reflexión porque antes de la llegada de efectivos de la Policía de Lima, era otro el panorama con participación de la 10ª macrorregión policial en Puno. Inclusive pobladores aymaras en un acto de sensibilidad decía porque se estaba vulnerando el derecho al libre tránsito. Si no fuesen por la paciencia de los policías, en este momento hubiese un enfrentamiento entre la policía y los aymaras. Después del 4 de enero hasta el sábado último, cuando desde Lima vinieron efectivos de la policía y también con atención al ejército, donde vinieron, desde mi punto de vista, con una orden a disparar. O sea, yo lo considero de esa manera porque es otra la historia antes del sábado y es otra después del sábado. Jaime, lo que enardece a la población, esto lo hemos visto antes, yo lo he visto hace más de 20 años en otras protestas, lo que enardece a la población es que se use el aeropuerto para atraer a los que nos van a matar, ¿verdad? Sí, esa ha sido la posición, por eso se han concentrado ahí. Y lo peor que sucedió también es que entre el día sábado, domingo, lunes han estado volando helicópteros. Y si es que nosotros vemos los modos de vida, porque no todos pensamos igual. Yo estoy conviviendo, en muchos años he trabajado con la población aymara y tienen un pensamiento que cuando irrumpe su modo de vida,
sus costumbres, ellos se sienten amenazados. Y no sé, por eso digo, ¿cuál es el servicio de inteligencia? Yo lo hago en un sentido crítico de la policía, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que en vez de tranquilizar a la población, o sea, la población al momento de observar helicópteros que están volando en su territorio, se sienten amenazados. Por eso se trasladaron al aeropuerto como acto de protesta. Claro que es cuestionable inclusive la actitud, y eso es un tema de análisis, y como referías hace un momento, de que algunos dirigentes pues no tomaron medidas concretas, es decir, ojo, tenemos que cuidar nuestro aeropuerto y no tenemos que irrumpirlo. Entonces, ahí va también el otro sentido de análisis, ¿no? Claro, lo que pasa es que el aeropuerto es visto como una infraestructura logística que me va a atacar a mí. Exacto. Entonces yo tengo que impedir que aterricen los aviones que traigan a los soldados, porque nos van a matar. Y tú dices, pero eso no va a pasar, el uso de la fuerza está regulado, hay disposiciones, ¿no es cierto? Y de repente la policía comienza a disparar a la gente, en ráfaga. Entonces es muy difícil, digamos, explicar a la población que nada le va a pasar, que la protección policial viene para salvar su vida, si hay 17 muertos. ¿Cómo le explicas que vienen a salvar su vida si hay 17 muertos? Es muy difícil el trabajo de ustedes, me imagino, como Radio Católica en este momento en Puno. También han habido muchas agresiones a los medios de comunicación. ¿Cómo manejan esta situación? El panorama, hoy día en horas de la mañana, después de pestañear un poco, nosotros tenemos programa de 5 a 7:30 y estuvimos en contacto con la población. Y muchos, bueno, la totalidad de pobladores de Puno, primero, en un acto de solidaridad, quisieron saber cómo están las personas fallecidas y las personas heridas, porque son más de 70 personas heridas en estos momentos que necesitan atención médica. Entonces, lo que ellos señalaban es que, pues, nosotros vamos a continuar con la medida de protesta, ¿no? Creo que ayer hubo un mensaje del señor Otárola dando a conocer que si deponen la protesta, pues en buena hora, y si no, así lo hemos entendido, ¿eh? Ustedes verán las consecuencias. Ese tipo de mensaje en el sur no funciona, principalmente en la región de Puno. Por el contrario, la población, porque mediante nuestros corresponsales hemos visto que hay una posición inclusive ahora más fuerte de la zona aymara, de cerrar las vías y de no perdonar, porque si usted sabrá, y ha habido investigaciones antropológicas al respecto, los pobladores aymaras no te perdonan. Y peor aún cuando haya tipos de mensajes de enfrentamiento desde el gobierno central. Por eso nosotros estábamos muy acongojados, muy tristes, muy pensativos, y obviamente llevando las condolencias de muchas familias que ellos dicen, la policía nos ha venido a matar. Ese es el mensaje, lamentablemente, que podríamos decir, y los califican como asesinos. Entendemos que hay una posición clara, muy marcada desde el Ministerio del Interior, y dice, nosotros estamos en defensa de los bienes públicos y privados, y en razón a eso hemos intervenido, pero hay una posición muy marcada de la población que tiene otro concepto que desde el punto de vista periodístico, pues amerita inclusive como una reflexión antropológica, sociológica para ver este tema. Claro, Esto de que los aymaras no perdonan es un asunto bien complejo de entender, incluso desde una radio católica que promueve el sacramento, por ejemplo, de la reconciliación, ¿no? Toda la evangelización aymara se choca con ese problema. Y esto tal vez no está siendo entendido desde el gobierno central, porque cada región tiene sus particularidades, y en Puno hay sus particularidades. Yo quería preguntar, ¿por qué Puno recién arranca una protesta, digamos, activa? Si bien habían protestado antes, pero activa, el 4 de enero. ¿Qué acontecimientos anteriores no les permitían organizarse, digamos? Es muy fácil de decirlo. Cuando se produjo la vacancia presidencial, y ustedes harán el seguimiento, quienes se pararon y dijeron no estamos de acuerdo, fue Ayacucho, Arequipa, Apurímac, la tierra natal de la presidenta Dina Boluarte. Inclusive hubieron actos de manifestación en Cusco. Uno no estaba parando en su totalidad. Habían sí medidas de protesta en Ilave, porque se cerró el puente de Ilave.
Y en Asillo, que cerraron la carretera interoceánica, y en San Antón, que están en la provincia de Azanga. Pero hubieron discursos desde el gobierno de Dina Boluarte y también del presidente del Consejo de Ministros, Otárola, de calificar los actos de protesta. En primer momento, al decir que estos actos de protesta eran porque están operando los terroristas. Exacto. Y no recibió una posición de venia desde la región de Puno. Y lo segundo es que se les calificó de narcotraficantes que estaban subvencionando las protestas. Y yo recuerdo bien cuando un poblador de la zona aymara se comunica y me dice, ¿cómo es posible que nos puedan decir que somos narcotraficantes cuando esta protesta, que tenía un pedido importante que era la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, pues es de las comunidades? Lo tercero, al momento de decir que son contrabandistas. Y finalmente, con la posición que marcaron al decir que habían grupos del RUNASUR que venían desde Bolivia y que estaban agitando a la población puneña. Y si usted puede observar la publicación que hace Lubomir Fernández en La República, que ha estado en contacto también directo con la población aymara, y ellos dicen, no conocemos a Evo Morales. ¿Por qué se nos dice que somos bolivianos o nos estamos bolivianizando cuando somos 100% peruanos? Entonces, la población se organizó a nivel comunal. Inclusive, si es que me diría qué persona o dirigente estaría encabezando esta medida de protesta, yo le diría que no es así. No es. Que sí es una organización desde las comunidades campesinas, que ellos estaban, pues, protestando, y con los discursos que hace el gobierno de Dina Boluarte, sin duda alguna, pues, agravó este Ahora, panorama. Jaime, es evidente que hay un financiamiento. O sea, movilizar lo que se ha movilizado en las camionetas Custer blancas ayer, se han visto las imágenes. ¿Eso quién lo paga? ¿La propia comunidad? ¿Invierten en eso? Mire, nosotros no tenemos una información oficial de que haya sido un financiamiento de políticos o al menos quienes estén intentando llegar a una presidencia de izquierda o de derecha. La forma de organizarse en la región de Puno es, y que tiene peso, son los transportistas, por un lado, por el otro lado las comunidades campesinas, y por el otro lado también tenemos a los tenientes gobernadores y rondas campesinas. Quienes han costeado, nosotros porque hemos estado hablando con transportistas, son las empresas que cubren la ruta interprovincial que también están en actos de protesta. Hemos conversado con los gerentes, quienes han dicho que están prestando a disposición sus unidades vehiculares para que puedan trasladarse, y que también muchos conductores no podían circular. Desde Yunguyo se bloqueó desde el 4 de enero y que no había acto de tregua y se bloqueó durante las 24 horas y había muchos conductores que estaban en Yunguyo, por ejemplo, o en Desaguadero, que querían retornar a la ciudad de Puno para ver a sus familiares. Entonces se han organizado y ellos lo que han dicho es, nosotros ponemos a predisposición las unidades vehiculares para que puedan, porque están en protesta. El transporte urbano en la ciudad de Puno y en Ciudad de Juliaca de igual forma cerraron con sus unidades vehiculares las principales calles. Entonces ahí va un sentido de respuesta. Por eso digo, de manera oficial no tengo una información adicional a eso para que yo también pueda decirles que sí he estado escuchando por algunos colegas en Lima, pero no sé cuál es su fuente, ¿no? Claro. Pero que sí, o sea, usted diría que entonces que es el transporte público y el transporte interprovincial de la región, dice, nosotros también paramos, queremos mover a nuestros choferes, traemos gente, movemos a nuestros choferes. Ahora, ¿por qué es tan importante para Puno la renuncia de Dina Boluarte hoy? Porque, digamos, vamos ya, está claro que ella rectificó la conducta. Si bien juramentó hasta el 2026, 4 días después dijo no, adelanto de elecciones. Y hoy día hablan de gobierno de transición todo el día, que debieron haberlo hablado desde el primer día. ¿Por qué es tan urgente? Yo entiendo que hay una connotación política. Puno es una región donde las dirigencias son identificables como dirigencias de izquierda. Y evidentemente Pedro Castillo ha sido una decepción. Perdieron un espacio ganado, tienen que reconquistar ese espacio. ¿Por qué la urgencia entonces de la salida de Dina Boluarte? A ver, hay algunos puntos que merecen un análisis también al respecto, ¿no? Yo he estado conversando con los dirigentes y ellos tienen muchos puntos de vista aceptables.
En primer momento, porque si nosotros nos ponemos a pensar el sentido de confiabilidad y confianza en las instituciones públicas, no hay confianza en lo absoluto en el Congreso de la República. Con solamente decir que en nuestro espacio de 6 a 6:30 de la mañana, nosotros una oportunidad tuvimos 50 llamadas de las personas del sector rural y los 50 decían que no estamos a favor del Congreso y por el contrario, Bueno, queremos... en eso están de acuerdo todo el Perú. El Congreso tiene 8% de aprobación y 90 y tantos % de desaprobación. Pero que todos estemos de acuerdo en eso. Pero ahí va la respuesta. A ver, y la respuesta es la siguiente, o sea, la población considera que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno que por la vía constitucional y vía legal, pues le corresponde la sucesión. Pero la población dice que no tiene legitimidad. Y no sé por qué sea en un punto de vista consuetudinario, y usted lo entenderá muy bien, usted es una excelente abogada en la interpretación constitucional porque lo escucho constantemente, y la población dice, no me siento representado, es que yo cuando fui a las urnas solamente pensé en Pedro Castillo como presidente, y no pensé en Dina Boluarte. Inclusive está desacreditado el señor Vladimir Cerrón en la región de Puno por la posición que toma Perú Libre, ¿no? Entonces se centran en él. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué quieren que se adelante rápido las elecciones? Porque la población tiene entendido que en estos momentos se van a resolver contratos que por 30 años se han suscrito en la Constitución del 93. Ese es el pensamiento. Todo eso, Jaime, todo eso es mentira. Eso es increíble. La Constitución del 93 no establece ningún plazo de 30 años. Que me citen el artículo que diga 30 años. Claro, por eso ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, para que más o menos entendamos el panorama. Claro. Y que se esté más... también. Sí. Yo lo entiendo de esa manera, pero claro, primero habría que exponer más o menos las condiciones de por qué se presenta este tipo de hechos y por qué no. O sea, primero esa es la posición muy clara de la población y dicen que se van a tener contratos y que el Congreso de la República lo está avalando y puntos de vista en los posteriores, ¿no? El primer punto de análisis es ese. El segundo punto de análisis, lo que señalan es que el gobierno de Dina Boluarte no lo representa porque, como ve, hay una tendencia en la región de Puno y las regiones del sur que no se entiende cuando una persona que asume poder, pues está también relacionado con Keiko Fujimori, o con Fuerza Popular, o con Avanza País, o con Renovación Popular. Entonces, quieren de inmediato que se tenga otro presidente que pues puedan elegirlos ellos. Hasta ahí va mi punto de interpretación de la población y de si es lo correcto. Yo creo que hay un arduo trabajo, ardua labor en base a eso, para que el gobierno también tome algunas decisiones de estar conversando con la población en ese sentido, ¿no? Claro, pero mire, Jaime, o sea, yo pensando desde el punto de vista pragmático, ¿no? Yo soy dirigente en el sur, yo creo en una opción de izquierda para el Perú. ¿Qué partidos políticos tienen hoy día inscripción a la izquierda? Solo Perú Libre y Juntos por el Perú. Ninguno de los dos me representan. Entonces, yo desde un punto de vista pragmático necesito tiempo para inscribir a mi partido. Necesito 6 meses para inscribir a mi partido, por lo menos. Si no, ¿con qué candidato voy a postular? O sea, si yo exijo elecciones inmediatas en 4 meses, ¿con qué partidos? Eso solo le puede convenir a Vladimir Cerrón y a Juntos por el Perú, pero a nadie más, que además son opciones en este momento tan quemadas por todo lo que ha pasado, que de repente ni siquiera pasan la valla a nivel nacional, con lo cual el resto no tiene opción. Entonces, yo no entiendo bien el apuro, eso es lo que no me queda claro, porque el apuro es inconveniente desde la perspectiva de una dirigencia de izquierda, porque no tiene opciones electorales. ¿Por quién va a votar? No va a votar por el Popular o por el pero ahí va el sentido de desconfianza que le decía en lo posterior, porque también conversamos nosotros desde Onda Azul con la congresista Susel Paredes, y lo que decía es que hay algunos caminos, ¿no? Amparados en el artículo 206 de la Constitución Política. Uno de ellos es la que ya hizo el Congreso de la República con una legislatura, y que necesitamos otra que entra en marzo y termina en julio. Pero hay mucha desconfianza de que no ocurra ello por parte de la población. O sea, la población no cree en este momento en el Congreso de la República para decirle, ¿sabes qué? ¿Se cumplirá con obtener más de 87 votos en la segunda legislatura? Cuando el otro camino debió de ser que el presidente del Congreso, con esa votación que tuvo en la primera legislatura,
invite al Ejecutivo para que se plantee un referéndum y que la población de una vez decida y adelante el proceso de elecciones. Es que eso demora mucho más. O sea, convocar a un referéndum necesita por lo menos, según la ley, 90 días de plazo para llamar a la población. En 90 días ya llegó la segunda legislatura y puedes votar. Demora más. Claro, pero habría que entender también la desconfianza hacia el Congreso. No, yo entiendo la desconfianza. Obviamente, en el trayecto de lo que venimos viendo es que, y otro factor importante es que el Congreso lo primero que hizo era poner en cuestionamiento de lo que se estaba haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, ¿no? Y claro, la población se enardeció aún más y decía, pero ¿cuánta confianza nos brinda el Congreso de la República si se están tomando este tipo de decisiones? Entonces agrava más la situación política. Por eso digo, en este panorama de elecciones va en un sentido de confianza. Y la población dice, necesitamos reformas electorales, pero ¿qué nos está ofreciendo el Congreso de la República? Cuando las elecciones internas, en este momento, debió de ser tema a tratar, porque lo que tiene el pensamiento de partidos políticos, y con eso termino, es que la población dice, cuando postulan al Congreso de la República, el candidato tiene que viajar a Lima para preguntarle al dueño de los partidos políticos si puede postular o no. Y cuando se toman decisiones en el Congreso de la República, los pobladores creen y piensan que solamente se hacen favores políticos a un grupo de personas, empresarios, y lo relaciona más con la CONFIEP, que hacen favor a los dueños de los partidos políticos y se descuida a la población en la generalidad. Entonces, creo que esto también repercute para que se tomen decisiones apresuradas. Yo sí comparto contigo, Rosa María, cuando mencionas que hay que cumplir los procedimientos, y he estado muy atento a lo que decía el Jurado Nacional de Elecciones, que como plazo, lo más corto que se puede hacer es hasta diciembre de este año, si es que se puede lograr y se puede juramentar. Pero la idea sería tener primarias. Sin primarias estamos en lo mismo. Pero si el Congreso no te garantiza. Para satisfacer justamente esta protesta de mejores autoridades, de un Congreso más creíble, necesitas primarias. Es justamente lo que te beneficia, no lo que te perjudica, pero bueno, es complicado a veces de explicar. Hay una serie de prejuicios ahí, como usted dice. Además, esto de la CONFIEP es muy gracioso, porque este Congreso no hace favores a la CONFIEP. El Congreso hace favores a los niños, que son quienes, congresistas regionales, que negocian obra pública con el presidente y con sus advenedizos, y se llevan, ¿no es cierto?, una coima de esa obra pública. Por eso se está denunciando a Pedro Castillo. Ese es el asunto central. Ese congresista que dice que está sirviendo a su pueblo porque va a sacar adelante el hospital, está llevándose una tajada. Entonces, ese congresista es un peligro. Ahora, explíqueme por qué ayer el congresista Flores... Rosa María. Sí, a ver, tenemos que hacer pausa. Sí, y entre la otra invitada. Una preguntita final, cortísima, yo me quedaría toda la hora hablando con Jaime. Sí. El congresista Flores de Puno, de Acción Popular, sindicado como niño también, dijo, yo no le voy a dar la confianza a Otárola de ninguna manera. Y van y le incendian la casa. ¿Por qué? Flores Ancachi. Pero ese es un trascendido. El congresista Flores Ancachi ha sido elegido por la zona Aymara, en Acción Popular. Y Acción Popular, la región de Puno votó por Johnny Lescano, políticamente hablando, ¿no? Y por ende tienen dos congresistas. Bueno, Carlos Ceballos, que se alejó de Acción Popular. Y los pobladores aymaras se sintieron traicionados, primero por la votación que hizo el señor Flores Ancachi, la posición más apegada a María del Carmen Mal. Creo que esa es una respuesta, y la población se sintió traicionada. O sea, eso es lo que yo puedo escuchar, entender. Claro que está mal la decisión de atentar los bienes públicos y privados. Eso está muy mal. Inclusive en Puno cuestionamos con lo que se hizo en Plaza Vea, La Curazao, aduanas, donde lamentablemente ayer encapuchados ingresaron a las 6, 7, 8 de la noche, y población, pues lamentablemente con pocos valores, pues fueron cómplices también de eso. Entonces, ahí va la respuesta. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Mantengámonos en contacto. Yo sé que nos escuchan mucho a través de Onda Azul. Mantengámonos en contacto para ir desentrañando, ¿no es cierto?, las honduras, como tú dices, sociológicas y antropológicas que hay detrás de todo eso. Muy bien, esperemos que los aymaras perdonen, aunque va a ser bastante difícil culturalmente, ¿no es cierto?
Meeting. Rosa María, interesante escuchar la posición Muy de Jaime, interesante. que está en el lugar de los hechos. Así es, siempre en periodismo, el colega que está en el lugar de los hechos tiene los ojos, ¿no es cierto?, y los oídos abiertos para ver y escuchar y transmitir esos pequeños matices que dan un enorme contexto a las noticias y que hacen que se entienda lo que parece inentendible o irracional, tiene una lógica y una racionalidad detrás. Estamos entrando en comunicación en cualquier momento con la doctora Rebollar, defensora del pueblo, para ver también el balance a esta hora, balance que se va actualizando todo el tiempo. Jaime nos acaba de comunicar que hay un policía fallecido, noticia que nosotros no teníamos al iniciar la programación. La noticia se va actualizando porque hay también, hay que decirlo, lamentablemente heridos muy graves, que probablemente, como ha sucedido en otros casos, fallezcan en los próximos días. Entonces, esta no es una cifra cerrada, esta es una cifra abierta y la lamentable multiplicación de víctimas se da por la gravedad de las lesiones sufridas. Yo reitero a las personas que nos escuchan en Puno que por una cuestión de humanidad y en su bienestar propio, permitan que los heridos sean evacuados, que las ambulancias puedan recoger a los heridos, no ataquen ambulancias. Eso no se hace, pero ni en las peores guerras más sangrientas. La Cruz Roja, las ambulancias son señal, bandera blanca, ¿no es cierto?, de no atacar. Entiendo que hay un grupo de médicos y enfermeras han tenido que desplazarse hasta atender heridos con banderas blancas y la policía también ha disparado ráfagas cuando estaban pasando. Eso es inaceptable. Entonces necesitamos recuperar la humanidad. Por favor, que se atienda a las personas heridas, que se atienda a las personas que están graves. La prestación de salud en Juliaca ha colapsado. Un evento que registra 60 heridos simultáneos de contusiones, balas, golpes, etcétera, no puede ser atendido en ninguna parte, ¿no es cierto?, si no tienes una gran red hospitalaria. Entonces, por el amor de Dios, permitan, realmente por el amor de Dios, permitan que los heridos sean atendidos. Y nada justifica, ojo, nada justifica los asaltos al aeropuerto, a la propiedad pública, a la propiedad privada. Se tiene, reitero, que detener a esas personas. Se les reduce, se le detiene, se le enmarroca y se le traslada a un lugar donde va a ser procesado y luego sometido a un juicio por flagrancia y probablemente condenado a una pena larga. Sí, se van a necesitar cárceles, pero uno detiene a 100, 200, 300 personas y créanme que los actos de violencia cesan. Lo que no va a cesar, por lo que hemos conversado con Jaime, es el punto de vista de estas comunidades. Tienen un punto de vista, su punto de vista es que Dina Boluarte no puede ser presidenta. Eso no va a cambiar. ¿Es el punto de vista mayoritario del país? No. ¿Es el punto de vista mayoritario en el Congreso que podría vacarla? No. Es un punto de vista y legítimamente tiene el derecho a tenerlo. Yo he tenido durante muchos meses el punto de vista de que estábamos gobernados por una persona que estaba robando para su beneficio personal y el de sus allegados. Pero mi punto de vista, ¿no es cierto?, no hace que caiga Pedro Castillo. Todos tenemos un punto de vista legítimo y todos tenemos una opinión. Pero eso no significa que yo destruyo la vida, la salud o la propiedad del otro. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos con esa comunicación? Estamos intentando comunicarnos con la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, encargada de la defensoría. No nos contesta en este momento. Ojalá que tengamos suerte. Ojalá que nos conteste, porque habíamos quedado con ella hoy en esto desde ayer temprano. Y, no, ayer en la noche. Ayer en la noche, perdón. Sí. Temprano, porque eran más de las 12 de la noche, creo, cuando hemos terminado de trabajar. Ya, pero sí creo que es importante que nos conteste la llamada porque
me dicen acá que lo del policía fallecido lo tenemos por confirmar. Es información, como les digo, en desarrollo. No tenemos la posibilidad, desde donde estoy sentado en este momento, no tenemos la posibilidad en este momento de verificarlo. No sé, tú, Abel, si tienes alguna posibilidad de verificar esto del policía fallecido. Sí, la noticia es que la turba de Juliaca atacó e incendió el patrullero esta madrugada. Ok, Esta es la noticia. esta madrugada. Ya somos 18 los fallecidos, entonces, no 17. Aquí hay, en realidad, información, como reitero, en desarrollo, que no tenemos completa, y lamentablemente no podemos dar cuenta exactamente de la respuesta de la Policía Nacional. Como dice Abel, lo único que sabemos es que se trata de un ataque a un patrullero esta madrugada que termina en el fallecimiento de un policía, pero no tenemos el nombre del policía fallecido, no tenemos más información que la que estamos en este momento sacando para ustedes. Pero vamos a sacar en este momento, espero que la Policía Nacional lo esté informando ya, para poder transmitir esto. Lamentablemente, me está sucediendo algo que no sé si le sucede a otros colegas policías, y es que las redes sociales y los medios de comunicación incluso no le están dando a lo que ha sucedido ayer en Puno la importancia de vida. Las redes sociales de las propias instituciones. Si ustedes entran ahorita al Twitter de la Policía Nacional, ayer no pasó nada en Puno. Y eso no está bien, porque las instituciones del Estado tienen que dar cuenta de sus actos, tienen que asumir una responsabilidad frente al público, por lo menos informativa. La Defensoría es en este momento la institución que está informando, creo, mejor. Vamos a ver qué más hay, de repente yo lo he hecho mal. Policía Nacional del Perú. Sí, lamentablemente no tenemos la información completa. Estamos, reitero, esperando la llamada de la señora Eliana Rebollar, defensora del pueblo, justamente para confirmar las noticias que estamos recibiendo tan complicadas en este momento en nuestro país. También, por supuesto, esta tarde tenemos la presentación del señor primer ministro ante el Congreso de la República. Se esperaba que pudiera dar un horizonte en algunas materias que escapan a la seguridad nacional. Un horizonte en materia económica para este año, empleo, ¿no es cierto? Un horizonte en materia, qué sé yo, educativa, un horizonte en materia de salud. Y sin embargo, probablemente esta tarde de lo que más se hable es de seguridad. Y de lo que más se tenga que hablar es de elecciones, de salir de una crisis política, garantizar elecciones competitivas, que es lo que necesita el país, y garantizar la seguridad de todos los peruanos. Pero no estamos viendo con claridad, creo yo, cuál es la consecuencia de no tener, lamentablemente, una situación. En fin, Abel, estoy buscando información. Sí, te he mandado información a tu WhatsApp en este momento que me acaban de enviar. Ok, sí. Eso es lo que quería ver. Exactamente. Turba en Juliaca ataca e incendia patrullero esta madrugada. Esta es la información que ya se está señalando desde fuente oficial. Esto es fuente oficial, me parece que es fuente del Estado peruano. Desconocidos retuvieron y atacaron esta madrugada una patrulla de la Policía Nacional que realizaba ronda de vigilancia por la urbanización Tambopata en la ciudad de Juliaca, Puno. De acuerdo con reportes de la 10ª macrorregión policial, la unidad iba con 2 policías a bordo, quienes fueron agredidos por la turba que se apropió de sus armas e incendió luego el vehículo.
cerca del cual se halló un cuerpo carbonizado que hasta el momento no ha sido plenamente identificado. Uno de los policías heridos, el suboficial de tercera PNP, Ronald Villasante Torque, quien conducía la patrulla siniestrada, logró comunicarse telefónicamente con sus compañeros. ¿No es cierto? Esa es la información que tenemos hasta este momento. Sí, Rosa María. Sí. Ya estamos en comunicación con la señora defensora del pueblo y nos sigue dando también información sobre el policía. Adelante, Rosa María. Así es. Y el nombre de, según la lupa, informa desde Puno, Juliaca, una persona incinerada junto a un patrullero. Se trataría del suboficial de tercera PNP, José Luis Sonco Quispe, quien fue anoche intervenido por una turba. En efecto, ya sí tenemos, reitero, información de la Policía Nacional, pero muy atrasada, la verdad, hay que decirlo, están en cosas de hace 12 o 13 horas. Doctora Rebollar, gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Acabamos de recibir información sobre un policía asesinado ayer en la madrugada en Juliaca, hoy en la madrugada en Juliaca. ¿Qué información tienen ustedes al respecto, por favor, para empezar con eso? Bueno, respecto de este tema, nuestra oficina en Juliaca está haciendo las indagaciones. Efectivamente, por medios de comunicación hemos tomado conocimiento que al lado de un patrullero habría una persona siniestrada. Estamos por verificar con fuente propia la identidad de esta persona. Sea quien sea la persona que ha perdido la vida en esa forma, es un hecho absolutamente condenable, muy lamentable la forma como habría perdido la vida. Y esto se suma a los 17 fallecidos que tenemos reportados en la Defensoría desde Juliaca. Doctora Rebollar, en realidad hay algo que no llego a entender. La ley es perfectamente clara sobre el uso de la fuerza. El decreto legislativo 1186 y su reglamento establecen los términos de intercambio violento que puede utilizar la Policía Nacional del Perú. Y es claro que en un evento tumultuario, si hay un ataque directo a un policía real e inminente que pone en peligro su vida, puede usar su arma reglamento. Pero donde no puede usarla es disparar una ráfaga a un conjunto de personas que corren. Los testimonios recogidos ayer en Puno hablan de policías disparando ráfagas. ¿Ustedes tienen la misma información? Nosotros tenemos la información de los cadáveres y también de las personas heridas que habrían recibido en su mayoría proyectiles. Todavía no se sabía si eran de bala o de perdigones. Y esto es sinceramente lamentable porque, claro, el fiscal tiene que encargarse de la investigación y la individualización de cada caso. En la necropsia se dará a conocer cuál es la causa de la muerte y una serie de diligencias para ello. Pero desde lo que ocurrió en Ayacucho, nosotros veníamos señalando la diferencia entre la protesta pacífica de la violenta y también exigíamos que el uso de la fuerza sea proporcional y que se cumpla pues, con las condiciones de la legalidad, la necesidad, pero un principio fundamental internacionalmente recogido es el tema de la proporcionalidad. Entonces sí, estos eventos nos preocupan mucho porque son civiles que han fallecido en circunstancias en las que definitivamente han estado intentando tomar un aeropuerto, pero lo que tú dices es que también hay una gradualidad, ¿no? Cuando el ataque es utilizando armamento letal, la respuesta tiene que ser con la fuerza que tiene como patrimonio las fuerzas del orden público. Entonces sí va a merecer una investigación, pero también esa preocupación por lo que está pasando, por ejemplo, con policías que podrían ser, en este caso, calcinados, no una muerte horrible, y lo que no debería pasar, Rosa María, es que sigan perdiendo la vida o exponiéndose así ciudadanos, pero también policías, efectivos militares, porque la Defensoría siempre lo ha dicho, la solución a esto no está ahí. Tiene que haber respuestas desde el Ejecutivo, desde
legislativo para poder llegar a un escenario de pacificación al país. Así es, el derecho a la protesta no incluye el atentado a la vida, la salud o la destrucción de la propiedad, eso está clarísimo. Pero la represión del Estado no incluye matar indiscriminadamente. Como dice el comunicado de la Conferencia Episcopal, se han desnaturalizado las dos conductas en este momento. ¿Ustedes perciben eso también? Sí, nosotros hemos tenido un pronunciamiento y hemos recordado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que tienen un deber de cumplir sus normas, las normas internas vigentes, los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Y eso significa que debe haber una gradualidad, porque si vamos a recuperar el orden con este costo, la pregunta es ¿cuántos peruanos más tienen que morir a manos de efectivos militares que tienen una orden para recuperar el orden? ¿Eso va a ser posible? En realidad hay muchas respuestas que deben darnos y claro, ahí, Rosa María, separamos y creo que nadie tiene esa discusión de que se identifique a los violentistas, que se separe a la población que está ahí, pero los que han fallecido, muchos son adolescentes, un adolescente de 17 años, una mujer, y jóvenes entre 18 y 22 años son como 5, ¿no? Entonces es gente que sigue a quienes están tomando, por ejemplo, estas instalaciones que tienen la naturaleza de objetivos. Ha fallecido un muchacho médico, estudiante de medicina, que estaba por graduarse, por hacer su internado, rescatando víctimas, atendiendo víctimas, igual que en Ayacucho. Y lo que realmente preocupa es que no se haya aprendido nada en Ayacucho. La misma presidencia señaló que ya no iban a haber más muertes, que jamás han dado una orden de disparar. Y sí, efectivamente, 2.000 personas pueden avanzar sobre un aeropuerto y infundir mucho miedo en la policía. Pero la respuesta no puede ser tirar ráfagas de fusil. O sea, no tiene ningún sentido lo que está pasando. Se tiene que detener a las personas. O la policía ya no puede detener a nadie. Eso es algo que no se llega a entender. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ya se sabía que población aymara se venía hacia Juliaca, lo habían anunciado, y toda la actividad preventiva y toda esta es como que no ha surtido los efectos. También hay que señalar que la información de inteligencia del Estado no ha estado durante el gobierno de Pedro Castillo a disposición del Estado, sino más bien para los fines subalternos que él tenía. Entonces, toda esa información de inteligencia se tiene que trasladar en un trabajo profesional del sistema de justicia, de las fuerzas del orden, para identificar a esas personas. Y regreso a lo que señalabas, porque efectivamente este doctor de 31 años de edad, el doctor Marco Antonio Samillán Zango, él ha perdido la vida atendiendo personas. Obviamente será un tema que igual se tenga que investigar, pero ahí también viene nuestro llamado porque no existe una Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, falta de presupuesto, en Ayacucho existe una fiscalía y esas investigaciones tienen que ser céleres, oportunas y dar respuestas a la población. Sí, y no hay respuesta. Ahora, la lógica de la población, y lo hemos conversado hace un instante con un colega en Puno, es que el aeropuerto es el instrumento por el cual van a traer a más policías para matarnos. Por lo tanto, lo tenemos que tomar para que no nos maten. ¿Ustedes también han recogido esa lógica? Es esa lógica la que también se señaló, o sea, no lo hemos recogido de quienes lo han organizado así, pero es la lógica que se señalaba, por ejemplo, en el aeropuerto de Ayacucho, ¿no? Que era el aeropuerto del cual se iba a distribuir, por decir, personal, pertrechos a Andahuaylas. Entonces era un objetivo crítico para la operación militar. Pero yo creo que es importante, no estamos en una guerra interna, es importante que dentro de la democracia se explique qué es lo que se tiene que hacer, siempre el llamado al diálogo, siempre separar a aquellos violentistas y que las personas que tienen todo el derecho de protestar no se pongan en una situación de riesgo. La vida a nadie se la van a devolver y el país está Además, me parece, doctora, que hay muchas cosas que no se han explicado a cabalidad. Hablaba, como le decía, con Puno, con un colega puneño, y, por ejemplo, en Puno quieren elecciones ya. El asunto es que las elecciones ya
demoran 9 meses también. Estamos en enero. O sea, elecciones ya significa una primera vuelta en diciembre. En Puno creen que eso es mejor que tener primarias, pero habría que explicarles que tener primarias es mucho mejor. Lo segundo es que electoralmente no hay nuevas opciones de izquierda más que las dos que están con inscripción. Necesitan 6 meses para que se inscriban partidos. No se entiende la urgencia de tener unas elecciones en 3 meses. O ustedes han recogido en sus investigaciones, ¿cuál es ese sentido de urgencia de tener elecciones en 4 meses? Bueno, en realidad, algo que tenía que señalar en el acuerdo nacional y que se suspendió por el tema de la muerte de, en ese momento, 12 personas, era que necesitamos pacificar el país y empezar por diálogos, uno nacional, pero también los regionales con nuevas autoridades, donde se explique fundamentalmente, Patricia, Rosa María, explicar la transición. ¿Qué es una transición? ¿Qué tiempo? ¿Qué se va a hacer? Las agendas, los compromisos reales, pero también esa necesidad de que la representación nacional, que tiene diversidad de partidos, llegue a acuerdos mínimos sobre las reformas políticas necesarias y sean conocidas. O sea, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, en qué tiempos, y que no sienta que está siendo engañada. O que personas se aprovechan de esa falta de información para poder decir de que no están haciendo nada, que el adelanto de elecciones se puede hacer en 3 meses o 4 meses. La verdad no es se que puede, no se puede, hay que explicarle a la gente una vez. Y me decían, pero ¿por qué no vamos, en vez de la segunda votación en el Congreso para el adelanto de elecciones, ¿por qué no vamos a un referéndum? Porque demora 90 días. Demora desde promulgar la ley para convocar un referéndum, tienes que esperar 90 días, lo mínimo, para que la gente conozca de qué se trata el referéndum. Entonces, es igual. O sea, hay un problema acá de explicación de los plazos, que no está siendo claramente percibida por la población. Y también, doctora, me decían, por ejemplo, que se cree que la Constitución del 93 establece plazos de 30 años para contratos del Estado, por ejemplo. Eso no dice la Constitución en ninguna parte. Entonces, hay un problema de mala información también que subyace todo esto. Hay un problema de desinformación, de mala información y también de todo lo que prácticamente se está corriendo en redes sociales, ¿no? Información entre cierta, no cierta, pero ahí hay una responsabilidad de las representaciones de los partidos políticos, por ejemplo, los de derecha, de explicar qué tiene la Constitución, ¿no? Su paquete económico, para que la población entienda y pueda entender si realmente la va a avalar o no la va a avalar. Porque muchas veces cuando a las personas se les dice, pero ¿qué te preocupa de esta Constitución?, no conocen la Constitución. Entonces la Constitución se ha vuelto en el arma para poder exigir, pero ni siquiera conociendo. Y esto es una brecha. Nos pasamos en este programa leyendo la Constitución casi todos los días. Casi todos los días leemos la Constitución en este programa, una y otra vez. Muy bien, doctora. ¿Cuáles son las actividades de la Defensoría para hoy en Puno? Porque entiendo que tienen bastante trabajo. Bueno, hoy estamos en el hospital viendo la situación de las personas que están heridas para ver si necesitan referencias, viendo la entrega de los cadáveres a familiares. Vemos que el Ministerio de la Mujer, a través de la beneficencia, está poniendo a disposición para que puedan tener el entierro, pero también estamos viendo la situación de policías y militares, ¿no? Algunos ya han sido referidos el día de ayer al Hospital Central de Policía, están estables, pero también hay que señalarlo, las heridas que tienen son quemaduras, y esas quemaduras muchas veces o probablemente se pone por un elemento explosivo. Entonces sí es una situación muy seria la que está pasando en el país, y hoy esperamos nosotros que sea una jornada pacífica, no violenta. Puno está 3 días de duelo decretado por su gobernador regional, y sinceramente que la violencia ceda la pacificación en el país. Así es, y que se facilite, tal vez a través del prestigio de la Defensoría, el pase de ambulancias,
la salida de heridos, que ha sido muy complicada según la ministra de Salud, que se permita enviar medicinas, médicos, enfermeras, personal de salud, porque está colapsado completamente el hospital en Juliaca. Entonces, también se tiene que pedir un poco de humanidad a todas las partes en esta situación, ¿verdad? Permíteme decir que la Defensoría ya tiene, no solamente en Juliaca, en toda la parte que ha estado convulsionada, 16 atentados contra ambulancias, y eso no puede ser. O sea, ese estándar de humanidad tiene que permitir que se lleve a heridos, que se llegue donde las personas, que vaya el personal asistencial, y también quiero desde acá hacer un reconocimiento a esa gente que en los hospitales está día y noche tratando de salvar la vida a los heridos y haciendo un trabajo denodado y esforzado. Creo que ellos también merecen de nuestra parte un abrazo y decirles que tengan mucha fuerza para seguir en este momento, pero no lo merecen. El diálogo debería primar. Así es, hay cosas que son inaceptables. Atacar ambulancias es la barbarie. Eso no sucede ni en las peores guerras. Entonces no podemos normalizar el ataque a ambulancias. Ayer ha muerto una criaturita que necesitaba atención médica y porque no dejaron pasar a la ambulancia. Eso es inaceptable. Inaceptable, por más legítima que sea tu protesta, no puedes dejar que muera una criatura porque no dejas pasar una ambulancia. Muy bien, doctora Rebollar, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Abel, no sé si hay alguna pregunta adicional. No, mucha preocupación por la información del policía, no, nuestra solidaridad, y muchísimas gracias a Adrián de León, que nos manda la información, y a Jaime desde Puno también, que nos está mandando información. Así es. Muchas gracias por participar esta mañana en el programa. Nosotros nos despedimos con mucha pena, pero vamos a seguir, por supuesto, durante todo el día y mañana también, cubriendo todos estos hechos de violencia que, reitero, no podemos normalizar. Una vez más, hay una ley, hay un reglamento para la conducta de la Policía Nacional, el decreto legislativo 1186, pueden revisarlo, y su reglamento, que establece cuáles son los usos de la violencia que está en el monopolio del Estado. Los particulares no podemos hacer uso de la violencia, estamos prohibidos de hacerlo. Como dice la conferencia episcopal, no se puede desnaturalizar ni el derecho a la protesta, ni desnaturalizar el uso de la fuerza. No podemos normalizar a un policía carbonizado y no podemos normalizar a 17 civiles baleados. Eso es inaceptable. Aquí tenemos que discutir qué es lo que está pasando en nuestro país para que esto suceda. Y reitero, si la policía actuó mal, tienen que establecerse las responsabilidades penales. Y la población que toma un aeropuerto tiene que ser detenida, llevada ante el fiscal y el juez, arrestada propiamente, procesada y condenada. Esa es la respuesta del Estado de Derecho, no la aplicación de la pena de muerte en manos de un policía asustado que dispara ráfagas a matar. Muy bien, Abel, nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, esperamos con mejores noticias que hoy día. Cuídense mucho, permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.